Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno que me acompañan y el día de hoy les traigo un test de rendimiento para que veas cómo va el ARC en diferentes dispositivos móviles. Con el primero que vamos a empezar es con el mío, con el Poco F5 que tiene el Snapdragon 7 generación 2. Vamos a ponerlo a lo máximo que se pueda de gráficos y resolución. También cabe mencionar que este mismo procesador se encuentra en más dispositivos. Como podemos ver aquí, también se encuentra en el Xiaomi Redmi Note 12 Turbo y también lo que es en el Realme GT Neo 5 SE. Quiero decirte que mi experiencia jugando en mi teléfono, obviamente pues este juego fue muy buena, realmente no batallé para nada. A pesar de que digo, bueno, tengo bastante almacenamiento ocupado en mi dispositivo, iba muy bien. Cabe aclarar que yo uso un disipador de calor, lo que es el Fun Cooler 3 Pro, y me ayuda a que mi teléfono se mantenga fresquecito. Aún así te voy a dar recomendaciones al final. Pero bueno, yo te puedo decir que la experiencia que tuve con este celular es muy buena jugando este juego, a pesar de que estaba grabando pantalla. Pero bueno, vamos a poner varios ejemplos ahorita con más celulares y diferentes procesadores de diferentes marcas. Y obviamente pues vamos a ir viendo cómo les va actualmente a cada uno. Y cabe mencionar que ahorita que va saliendo el juego, pues bueno, vamos a ver cómo les va a todos los procesadores. Empezamos con los más bajitos, que en este caso pues sería el MediaTek Helio G99, que está destinado este procesador al gaming, pero por desgracia para este juego pues no le va tan bien. Como podemos ver, pues bueno, los FPS pues van lamentablemente mal, 6, 7 FPS. Pues yo diría que es injugable, a pesar de que el celular, pues bueno, este procesador está destinado al gaming, pero sí para este juego pues no le va muy bien. Y el celular que actualmente pues usa este procesador es el Poco M6 Pro. Ahí para que lo consideres, si es que quieres comprarte ese teléfono, pues vas a batallar un poquito con este procesador. Ahora vamos a ver la contraparte de Snapdragon 695. Vamos a ver algunos teléfonos que contienen este procesador. Y bueno, empezamos con el OnePlus Nord N30, el Redmi Note 11, el Poco X4 Pro. También tenemos el Motorola Edge 30 Neo. Y bueno, tal vez haya más celulares, pero aquí te pongo algunos ejemplos para que más o menos te vayas identificando. Si es que quieres comprar alguno de estos teléfonos para jugar ARC, pues bueno, más o menos te iría de esta manera. Tal vez a algunos les vaya un poquito mejor, tampoco no tanto. También depende mucho cómo esté optimizado el sistema operativo de cada uno. Pero en lo particular, pues más o menos así es como les iría con este procesador. Ahora vamos a hablar de los iPhone. Ya empezamos con el procesador A13 y este lo tiene el iPhone 11. Y bueno, aquí cabe recalcar que los iPhone o en las iPad no tienen para cambiarle los gráficos, así que diga bajo, medio o alto. Ya está la configuración predefinida, lo único que cambia es la resolución. Y como podemos ver, pues aquí al iPhone 11 pues le va medianamente bien, por así decirlo. No diría que le va excelente, pero aún así pues diría que es jugable. El siguiente procesador es de Snapdragon y hablemos del 855. Y algunos teléfonos que lo contienen es el Samsung S10 y el Mi 9T Pro de Xiaomi. Como puedes ver, pues bueno, ya se ve mucho mejor. Obviamente el gameplay se alcanza a ver una mejor fluidez. Y bueno, esto también, pues estos procesadores pues ya son un poquito más potentes que el pasado. Y obviamente pues ya se disfrutaría mejor el juego. Otro procesador de Snapdragon, ya subiendo el nivel, es el Snapdragon 870. Y aquí lo tiene el poderoso Poco F3. También lo contiene este procesador, lo que es la Xiaomi Pad, por si quieres jugar una tablet, la Xiaomi Pad 6 y también el teléfono, el Realme GT Neo 2. Ya aquí ya vas a gozar de una mejor experiencia, pues bueno, con el Snapdragon 870. Vamos a ver un procesador un poquito más potente que es el Snapdragon 888. Y bueno, aquí algunos teléfonos que tienen este procesador sería el Mi 11T Pro, el OnePlus 9 Pro, el Samsung S21. Y como puedes ver, ya son teléfonos que ya tienen su tiempecito, pero a pesar de ello ya podrían jugar ARC a una muy buena calidad, a pesar de ser viejitos estos teléfonos. Y bueno, no todo es malo para MediaTek. Y bueno, vamos a ver el Dimensity 8300 Ultra. Y ya aquí cambia la cosa, muchachos, porque aquí ya se siente una fluidez tremenda. Obviamente va mucho más potente que en los demás que vimos. Y aquí lo tiene el Xiaomi 14T y el Poco X6 Pro, que es un teléfono que he recomendado muchísimo por este procesador que es muy potente. Ahora vamos a ver de iPhone y aquí bueno vamos a ver el procesador, el A14 Bionic con el iPhone 12 Pro Max. El mismo ejemplo, no se pueden cambiar las configuraciones, pero la resolución sí, y obviamente pues se nota un pelín más fluido que en el iPhone 11, obviamente pues se nota.
Veamos aquí el Snapdragon 8 generación 1, que ya es un procesador de gama alta. Y bueno, aquí hay muchos dispositivos que tienen esto, como la Samsung Galaxy Tab 8, el Xiaomi 12 Pro, el OnePlus 10 Pro, el Samsung S22. Y bueno, hay un montón de teléfonos que también ya tienen este procesador. Obviamente, pues este ya está considerado como gama alta. Pues ve nada más, se ve muy bien el juego. Y quiero que vean aquí el iPhone 13 con el A15. Vean nada más la transparencia del agua. No sé si es por el día, pero no se ve tan brilloso como en los otros que vimos. Pero sin embargo aquí se ve una transparencia muy buena a la hora de estar jugando. Y obviamente pues la fluidez es espectacular. Y bueno, si no quieres batallar porque no tienes un buen celular, pero tienes una computadora, aunque no sea muy potente, por lo menos que tenga unos 8 de memoria RAM y algún procesador más o menos decente, bueno, podrías emularlo con el BlueStack 5 y obviamente pues te vas a olvidar de los problemas de calentamiento, de que se te acaba la pila y obviamente pues la fluidez pues va a ser mucho mejor que en un celular. Y bueno, lo puedes probar instalando lo que es el BlueStack 5. Ahora bien, si ya tienes alguno de estos teléfonos y aún así no sientes que te va tan bien, bueno, hay algunas cosas que puedes hacerle a tu dispositivo. Número 1, vámonos al juego. Y lo que vamos a hacer es empezar a modificar el tema gráfico, bajarle los gráficos, quitarle lo que es las sombras, muy importante, que es algo que consume muchos recursos. Puedes probar ahí quitándole las sombras, la iluminación, los rayos del sol, que también quieras o no, hacen trabajar el procesador. Y también muy importante, pues bajarle la resolución, hay que bajársela. Yo sé que se va a ver pero horrible, pero por desgracia pues es lo que hay. Ahora bien, si eso aún así todavía te sigue dando mucha lata, bueno, hay que ir a otro paso, que en este caso pues sería darle optimización a tu teléfono. Y bueno, muchas de las cosas que afectan el rendimiento en los juegos en un teléfono pues es tener aplicaciones en segundo plano, como el Discord, si tienes instaladas aplicaciones que trabajan con, no sé, como tiendas como Mercado Libre, Amazon, Spotify, Netflix, todo eso, procura que esas aplicaciones, ve en tu teléfono, las pongas en modo dormir o que no se ejecuten en segundo plano. Siempre es muy importante. O puedes utilizar en tu teléfono alguna opción que te las pueda bloquear, ya sea jugando con el modo avión, que también es importante, y eso hace que, bueno, que también no consuma tantos recursos tu teléfono. Y bueno, algo que también recomiendo es mantener tu teléfono a la mejor temperatura posible. Sabemos que, bueno, un teléfono a la hora de estar trabajando va a concentrar mucho calor. Y bueno, procura jugar en zonas donde esté fresco, no donde haya mucho calor. Y si hay mucho calor, utiliza un ventilador para que te eche airecito y por lo menos te lo mantenga fresco. Yo en lo particular uso un producto que es el Fun Cooler de Black Shark, que aquí te dejo una foto. Ese producto es buenísimo ya que no echa aire, sino que la placa de atrás enfría el teléfono y aparte de enfriártelo, bueno, te lo va a proteger, evita que la batería pues se infle, se calienten tanto los componentes de tu teléfono que se empiecen a dañar. Entonces a la larga pues ese aparatito funciona muy bien. Por decir, el precio aproximado de ese producto anda rondando entre los $50, inclusive hay más baratos. Pero obviamente pues si no tienes la posibilidad de comprarte uno de esos, procura, como te digo, de una manera normal utilizar un ventilador que lo pongas en la parte de atrás y que te eche aire. Y de esa manera pues vas a poderle sacar el máximo provecho a tu teléfono. Si es que no tienes uno muy potente, por lo menos si se mantiene fresco va a trabajar al máximo y la frecuencia que mantiene el procesador se va a mantener siempre al máximo porque no se va a calentar, ¿vale? Entonces pues más o menos estas fueron las recomendaciones. Yo espero que pronto saquen una actualización y al parecer creo que en estos días van a sacar una nueva actualización de ARC. Y esperemos que le den soporte, no solamente digo a la tienda, algunas cosas que ha batallado la gente con el tema de las compras en ARC, del pase de batalla y eso, sino que le den soporte a los dispositivos de MediaTek, que obviamente pues bueno son los que están batallando más, ¿vale? Así que bueno chicos, como siempre les digo, un saludito y hasta luego, chau chau, nos vemos en el próximo video, chau. No manches, este me va a tragar, corre, que nos matan.